Voy a presentar ahora a Marcelo Ramal, es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en la materia Organización Industrial, pertenece al Partido Obrero Tendencia, fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires a partir de haber sido elegido en el año 2015, es un referente de la izquierda argentina, es licenciado en Ciencias Económicas. Bienvenido, Marcelo. Bueno, gracias por la invitación y saludo a las compañeras y compañeros que me están acompañando acá en el panel. Bueno, algunas reflexiones sobre el tema y sobre las cosas ya tan importantes que se dijeron acá. Creo que estamos asistiendo en este anuncio y en este preacuerdo con la cuestión de la megafactoría de cerdos, a la reiteración degradada de una cuestión que vimos en la Argentina en al menos las últimas 3 décadas y que podríamos, a modo de hilo conductor, representar de la siguiente manera. Cuando el país asiste a una bancarrota económica y social muy manifiesta, aparece milagrosamente algún emprendimiento productivo, algún filón económico que se presenta como estratégico y que promete rescatar al país de su quiebra. Esto es lo que vimos efectivamente con lo que ustedes presentaron acá, a partir de la incorporación de las variedades de semillas transgénicas y del desarrollo de una explotación agrícola vinculada indudablemente con una internacionalización económica, pero también con una presencia creciente del capital internacional, tanto en lo que tiene que ver con los agrotóxicos, las semillas y el propio desarrollo financiero del negocio agrario, como el caso de los pools de siembra. En esta línea también tuvimos, ya saliendo por un momento de lo agropecuario, el caso de fracking, de Vaca Muerta, que en su momento se presentó como un impulso que lograría efectivamente sacar a la Argentina de un pantano. En el medio tuvimos la megaminería y de un modo general, cuando se piensa, ¿no es cierto?, en este conjunto de anuncios, oportunidades y emprendimientos, encontramos dos cuestiones o dos denominadores comunes. Uno tiene que ver con la integración de estos fenómenos a una operación más general del capital financiero. Siempre operaron como garantía para el pago de la deuda externa argentina, por un lado, y luego constituyeron un fenómeno de extraordinaria depredación de las fuerzas productivas y del medio natural en la Argentina, incluyendo a la fuerza productiva fundamental que son sus trabajadores. El caso que estamos viendo ahora se integra a este proceso con sus particularidades, porque aparece acá China. Indudablemente cuando hablamos de China no podemos sustraer esta operación económica de las rivalidades internacionales, del escenario de la guerra comercial que atraviesa hoy al capitalismo mundial, pero dentro de esto encontramos también el vínculo entre la operación económica de las megafactorías de chacinados y la cuestión de la deuda. ¿Por qué? En estos días también estamos escuchando, por ejemplo, que el gobierno argentino discute la posibilidad de transformar en dólares parte de ese crédito inmanente llamado swap que el Estado chino mantiene
las reservas del Banco Central Argentino. Y el gobierno argentino necesita transformar en dólares esos yuanes porque las reservas del Banco Central están languideciendo. Y las reservas del Banco Central languidecen en otros elementos porque debe responder a la exigencia de los acreedores internacionales. Entonces, la burocracia gobernante en China, con su swap, asegura indirectamente el pago de la deuda. ¿Y quién puede dudar que esa operación de intercambio de yuanes por dólares se encuentra sutilmente vinculada a esta operación de depredación ambiental que ustedes han denunciado también? Entonces, este es el vínculo, ¿no es cierto?, que encontramos con una historia donde sin duda que si se produjera o se avanzara, ¿no es cierto?, con este proyecto, bueno, se encontraría en una línea que, como también se señaló acá, involucra de alguna manera a la producción también avícola, vacuna. Recientemente hemos visto, incluso acá en la Argentina, cómo es particularmente, ¿no es cierto?, en este tipo de industrias, donde las condiciones sanitarias y laborales de quienes trabajan allí son más degradantes. Y en los diferentes episodios de contagios por COVID-19, los frigoríficos han jugado un lugar tremendo en la Argentina. También a nivel mundial. Y es muy conocido que la producción vacuna y avícola en el mundo está sostenida sobre trabajadores precarizados, tercerizados, inmigrantes, y es indudable, y probablemente, aunque ustedes son quienes lo podrán verificar, que los contagios, pero también los efectos zoonóticos, vinculan por un lado a animales hacinados y agrupados en condiciones indignas y a trabajadores que son sometidos, ¿no es cierto?, a esta condición. Ahora bien, ¿estamos ante un régimen alimentario? ¿Estamos ante un régimen productivo de un sector en particular? En nuestro punto de vista, estamos ante una relación social, es decir, ante un régimen social determinado. El vínculo entre ese régimen social, que es el de la acumulación de capital y el de la explotación de trabajo asalariado, es decir, el capitalismo, es inseparable de este fenómeno de degradación que se señaló acá. No de ahora, el capitalismo como organización social ha sido un depredador serial de las fuerzas productivas y de la propia naturaleza. Quiero colocar solo un punto acá para que se vea esto, que tiene que ver con lo siguiente. Para el capital, el reloj, es decir, el tiempo, es una variable implacable y crucial. El capital necesita reproducirse y valorizarse en el menor tiempo posible para reencontrarse con su valor y volver a acumularse en una escala ampliada. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, en el periodo de la Revolución Industrial, los capitalistas prolongaron la jornada laboral a 14, 16 horas por día, con el objetivo de acelerar el tiempo de reproducción del capital. El tiempo, el factor tiempo. Y por ese mismo motivo, la máquina, que debió haber sido un factor de alivio sobre el trabajo humano, se transformó en una nueva esclavización. El factor tiempo es un elemento degradante en el vínculo de la producción capitalista con el medio natural.
porque no permite la reposición de los recursos del medio ambiente que han sido tomados o han sido absorbidos, y el capital entra en la voracidad de consumir a los seres vivos, los animales, los recursos naturales, los vegetales, lo que fuera, en el menor tiempo posible. Y si estamos hablando de actividad agropecuaria, al tiempo le podemos agregar otro objetivo voraz del capital, que es el espacio. Es decir, agrupar, en este caso, a las especies animales en el menor espacio posible para ganar suelo con el objetivo de reproducir al capital en otras actividades agrícolas también. Entonces, este es el punto que muestra, digamos, hasta dónde se ha llegado en la voracidad que reclama, como ocurre, ¿no es cierto?, en este caso, un proceso que se ha demostrado, y como ustedes, ¿no es cierto?, lo han demostrado, es contaminante, ¿no es cierto?, en muy diferentes aspectos. Ahora bien, quiero hacer una reflexión que tiene que ver con el momento en el cual esta actividad es colocada en la Argentina, ¿no es cierto?, y se abre este debate. Porque observen lo siguiente. Se dice por un lado, o escuchamos, ¿no es cierto?, todo el tiempo, que la pandemia y la crisis del coronavirus abriría paso a un mundo cooperativo o a un mundo solidario. Es decir, que el capitalismo, enfrentado a su propia barbarie, reconsideraría los alcances de ella. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con este episodio que estamos discutiendo? Después de haber leído, verificado, estudiado el vínculo entre el origen de la pandemia del COVID y estas mega explotaciones porcinas, ¿no es cierto?, que han llevado, ¿no es cierto?, al traspaso de virus entre diferentes especies. Después de haber verificado esto, después de que esto adquiera la evidencia que ha adquirido, no se vaciló en firmar un convenio. Es decir, sin haber salido de la pandemia, se ha firmado un convenio pandémico. Entonces, cuando se dice que el capitalismo es un régimen social ciego, o como dijo, ¿no es cierto?, aquel geógrafo socialista Panokuek, el capitalismo es la fuerza gigantesca de un cuerpo desprovisto de razón. Bueno, acá tenemos al cuerpo desprovisto de razón. Es decir, el capitalismo, y en este episodio pequeño de un país llamado Argentina, donde alguien firma un convenio para llevar adelante una actividad pandémica en los umbrales de la pandemia. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, a este cuerpo desprovisto de razón. Pero ¿qué nos enseña esto? Que este régimen social no tiene corrección. No puede enderezar su rumbo ni aún bajo los golpes de las mayores catástrofes. Y entonces, indudablemente, está planteada una reorganización social que el mundo exige bajo las formas más diversas, bajo la vía de las rebeliones populares, de los levantamientos que hemos visto también estos meses pandémicos, incluso allí donde está el corazón del capitalismo y de la propia pandemia, que son los Estados Unidos. Y entonces, bueno, a partir de esto me parece importante ver una conclusión respecto de qué nos enseñan
¿no es cierto?, estos episodios, al menos en el plano económico y político. Este proceso de degradación ambiental que hoy estamos concentrando en esta cuestión de la mega explotación porcina es inseparable de un escenario más general de declinación del capitalismo como organización social. Y tenemos, me parece, que incluir, insertar las cuestiones de la barbarie ambiental en el escenario más amplio de la barbarie social. Porque, efectivamente, y dada esa realidad, a la luz de todo este escenario, uno puede decir que la humanidad se enfrenta, ¿no es cierto?, a un gran dilema. O el colapso ambiental se subsume, se diluye, no digo se diluye, se incluye, se infiltra en una barbarie social más general, donde va a estar la guerra, los antagonismos nacionales planteados a una escala probablemente nunca vista. Ustedes son científicos y están viendo cómo la cuestión de la vacuna, lejos, muy lejos de construir un escenario de cooperación científica internacional, se va transformando en la geopolítica de la vacuna y de los grupos capitalistas aliados a los estados. O esta crisis ambiental se infiltra y se une al desarrollo de esta barbarie social, o la lucha que todos estamos viendo contra estas expresiones degradadas de uso del medio ambiente se une a una lucha más general por el socialismo, concebido de la única manera que fue concebido por quienes lucharon o lo concibieron, que es en el plano internacional. Bueno, muchas gracias.